No era más que una identificación, lote número 47, cojo, callado e ignorado. Ocupaba un espacio en el rincón de un patio de subastas, anticipando el abandono final del mundo. Sin embargo, cuando un hombre reservado entró y su mirada se encontró con la del maltrecho pastor alemán, se produjo un entendimiento tácito entre ellos. Dos espíritus, fracturados por el conflicto y el duelo, estaban a punto de alterar sin saberlo la existencia del otro. Un acto iniciado como un rescate se convertiría en una odisea de sanación, verdades ocultas y una conexión tan profunda que conmovería al mundo. La atmósfera dentro del patio de subastas olía a polvo, a metal corroído y a un elemento significativamente más opresivo, el abandono bajo la descolorida cubierta metálica. Los sonidos reverberaban como susurros apagados, interrumpidos por el agudo clangor de los cercados y los gritos vacíos de postores apáticos. En el recoveco más distante, tenuemente iluminado por una bombilla inestable, estaba sentado un pastor alemán. No emitía ladridos. No se movía inquieto como los otros animales. Estaba simplemente inmóvil. La etiqueta de identificación número 47 colgaba de su cercado. Su pelaje estaba enmarañado. Una cicatriz dividía su oreja izquierda, y poseía una sutil cojera en la pata trasera que intentaba, infructuosamente, ocultar. Sus costillas eran visibles bajo el pelo, y sus ojos no inspeccionaban el área. No imploraban. Simplemente miraban hacia abajo, como si ya se hubiera resignado al hecho de que nadie llegaría. Había dejado de tener esperanza. La mayoría de los individuos pasaban por delante de su cercado sin dedicarle una segunda mirada. Algunos se reían entre dientes de su aspecto dilapidado. Otros sacudían la cabeza y seguían adelante, concentrándose en caninos más jóvenes o en razas preparadas para exposición. El subastador apenas lo presentó, simplemente una identificación, simplemente una carga. Fue en ese momento cuando Elías entró en la estructura. De 30 años, llevaba las mangas arremangadas por encima de sus antebrazos curtidos, las manos manchadas de grasa por recuperar piezas en un desguace local. Su presencia allí no estaba planeada. Ya no frecuentaba esos lugares. No desde hacía tiempo. Sin embargo, ese día, una fuerza desconocida lo había arrastrado hasta allí. Se detuvo en la entrada, inspeccionando el cobertizo antes de que su mirada se posara en el pastor. Inicialmente, Elías permaneció inmóvil. Entonces el perro, sin levantar la cabeza, miró gradualmente hacia arriba. Y por un instante fugaz, algo vaciló. No un atisbo de optimismo. Todavía no. Pero un entendimiento compartido. Sufrimiento. Reconociendo el sufrimiento. Una opresión se formó en el pecho de Elías. No estaba seguro de la causa. Quizás fue la quietud en los ojos del perro lo que reflejaba la suya propia. Quizás fue la negativa del pastor a implorar, ni siquiera con un leve gemido. Simplemente esperaba lo que el destino le deparara. La voz del subastador anunció de nuevo, monótonamente, lote 47. Macho herido. Sin historial disponible. Oigo 20 euros. Quietud. La mano de Elías se levantó antes de que él lo decidiera conscientemente. El subastador parpadeó. 20, a la 1. A las 2. No se hicieron otras ofertas. Ni una sola. Vendido al hombre reservado del fondo. No hubo aplausos, ni palabras de felicitación, solo el sonido de un bolígrafo arañando un portapapeles y un recibo intercambiado sin cruzar miradas. Elías avanzó, abriendo el pestillo de la verja con manos temblorosas. El pastor permaneció inmóvil, no gruñó, ni siquiera retrocedió. Se levantó lentamente, cojeando un poco, y siguió a Elías hacia afuera como si hubieran hecho ese viaje antes, en alguna otra existencia. Afuera, el viento se intensificó.
El polvo se arremolinaba alrededor de sus pies mientras Elías abría la puerta del copiloto de su camioneta. El perro hizo una pausa solo un breve momento antes de entrar y acomodarse en el suelo. Elías tomó asiento detrás del volante, pero no arrancó el vehículo inmediatamente. Miró al perro, preguntándose qué acababa de hacer. No había tenido la intención de rescatar nada. Y sin embargo, de alguna manera. Mientras el motor finalmente tosía hasta cobrar vida, parecía que no era él quien realizaba el rescate. Era él quien estaba siendo salvado. La camioneta abandonó el solar de grava, su chasis crujiendo con la edad y el peso de algo más sustancial que componentes corroídos o neumáticos gastados. Dentro, ni el humano ni el canino emitieron sonido alguno. Elías mantenía un agarre laxo sobre el volante con una mano, la otra descansando cerca de la palanca de cambios, lanzando ocasionalmente breves miradas hacia el suelo del lado del pasajero. El pastor alemán yacía acurrucado de forma compacta, sin dormir, sin estar a gusto, simplemente quieto. Cada sacudida de la carretera irregular hacía que su cuerpo se tensara. Cada ráfaga de viento parecía hacer que sus orejas se aplanaran. Pero no miró a Elías. Ni una sola vez. La carretera se extendía, vacía bajo un cielo pálido. Elías siempre había encontrado consuelo conduciendo, el zumbido del motor, la forma en que el paisaje pasaba en silencio. Hoy, sin embargo, una pesadez impregnaba el aire. No arrepentimiento, no precisamente, pero algo parecido. No había tenido la intención de llevar un perro a casa, particularmente uno con sombras en los ojos. Sin embargo, no podía desechar la sensación de que esto no era una casualidad, que quizás, de alguna manera, estaban destinados a encontrarse. Intentó hablar, más para sí mismo que para el perro. ¿Tienes nombre? El pastor permaneció inmóvil. Ya me lo imaginaba. Elías suspiró, rascándose la barbilla. ¿Qué tal, amigo? ¿Max? ¿Rex? Nada. Hizo una pausa, luego aventuró un nombre más, uno que no había articulado en voz alta durante años. Sombra. Ante ese sonido, las orejas del perro se crisparon, sutilmente, pero lo suficientemente perceptible como para que Elías se congelara. Fue tenue, como un fantasma rozándolo. Lo susurró una vez más. Sombra. El perro levantó ligeramente la cabeza, lo justo para mirar en dirección a Elías. Un único y fugaz momento, y luego desapareció, pero algo dentro de Elías se fracturó. Un recuerdo, el olor a arena y fuego, el estruendo de los disparos, y el peso de otro perro, su perro, presionado contra él, sangrando, temblando, permaneciendo con él hasta que llegaron los sanitarios. Eso fue años atrás, aquel perro nunca regresó a casa. Pero el nombre persistía dentro de Elías como una cicatriz. Cuando llegaron a su propiedad, una casa vieja y crujiente situada al borde de un campo yermo, Elías sintió un profundo agotamiento que no podía articular. Aparcó, salió del vehículo y abrió la puerta del copiloto. Vamos. El pastor vaciló, luego se levantó lentamente. No saltó fuera. No olfateó con curiosidad. Simplemente bajó como si cumpliera una directiva olvidada hace mucho tiempo. Elías lo guió hasta el porche, abrió la puerta mosquitera, hizo un gesto hacia adentro. El perro entró sin hacer ruido. Ni una sola vez movió la cola. Ni una sola vez ladró. Simplemente entró en la vivienda desconocida como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Dentro, Elías tomó una toalla y limpió suavemente las patas del perro. Estaban agrietadas y doloridas. El pastor no luchó, no gimió, solo miró al suelo. Elías extendió una manta vieja junto al hogar, vertió agua en un cuenco y abrió una lata de comida para perros. El pastor la olfateó pero no la consumió. En lugar de eso, se acurrucó sobre sí mismo en la manta y cerró los ojos,
como si el mundo tras ellos fuera demasiado abrumador para recordarlo. Esa noche, Elías durmió en el sofá al otro lado de la habitación. No podía disipar la imagen de aquella cojera, aquella cicatriz. No podía olvidar el tic de aquellas orejas cuando pronunció el nombre de Sombra. El sueño llegó en fragmentos, interrumpido por recuerdos que golpeaban como explosiones, gritos, detonaciones, sangre, arena. Alrededor de las 3 de la madrugada, Elías despertó con un jadeo repentino, el sudor pegado a su piel. Miró hacia el otro lado. El pastor estaba sentado erguido, con los ojos fijos en Elías desde el otro lado de la habitación. No se intercambiaron palabras, pero en esa quietud, algo pasó entre ellos. Ambos comprendían la carga de las pesadillas y por primera vez en años. Elías no se sintió completamente solo en la oscuridad. Los días subsiguientes se desarrollaron como una niebla, lentos, silenciosos, opresivos. El pastor alemán rara vez se aventuraba más allá del porche delantero. Se tumbaba sobre las viejas tablas de madera, la cabeza apoyada en las patas, los ojos fijos en la línea de árboles, inmóvil incluso cuando los pájaros revoloteaban por las ramas o los vehículos que pasaban por la carretera lejana levantaban polvo. Permanecía allí, firme, como un centinela atrapado entre el recuerdo y el instinto. Elías lo observaba desde la ventana de la cocina, con la taza de café en la mano, inseguro de si el perro salvaguardaba algo o esperaba el regreso de algo. Elías intentó varios métodos para obtener una respuesta: juguetes, golosinas, incluso largos paseos por el bosque detrás de su vivienda. Pero el perro no mostró interés en jugar. No ladró. Ni siquiera investigó su entorno con olfateos como lo harían la mayoría de los perros. Se movía con una disciplina practicada, tomando las esquinas antes que Elías, deteniéndose cerca de las puertas como si asegurara las habitaciones, observando constantemente el horizonte. Cualquiera que fuera la historia que este perro cargara, no lo había soltado. Y quizás nunca lo haría. El viejo collar aún colgaba holgadamente de su cuello, cuero desvaído, bordes deshilachados. Una tarde, la curiosidad venció a Elías. Se sentó en el porche junto al perro y examinó cuidadosamente el collar. Oculta bajo el forro interior, cubierta de polvo y suciedad, había una placa de metal, abollada, casi ilegible. Forzó la vista bajo la luz del porche. Unos pocos dígitos, un número de chip confuso. Alguien había intentado borrarlo, ocultarlo. Esa misma noche, Elías condujo al otro lado del pueblo para ver a Marta, una técnica veterinaria jubilada y una de las pocas personas en las que confiaba. Residía en una granja, rodeada de animales rescatados y proyectos de arte inacabados. Se abstuvo de hacer muchas preguntas, que era precisamente lo que Elías necesitaba. Bajo su escáner, el chip emitió una señal débil. El sistema tardó más de lo previsto, pero entonces, algo surgió, un nombre, una historia parcial. Sargento, susurró Marta. Ese era su nombre. Propiedad de, hizo una pausa, desplazándose, particular. Los días se sentían más agudos ahora, como si el viento tuviera filo. Elías no podía quitarse la inquietud que se deslizaba bajo su piel desde la llamada telefónica de la periodista. No estaba seguro de si confiar en ella. Sin embargo, algo en su voz, calmada, factual, cargada de un peso oculto, persistía en sus pensamientos. Había hablado como alguien no sorprendido, alguien que sabía precisamente qué tipo de oscuridad se escondía tras el término clasificado. Comenzaba sus mañanas temprano, paseando por el patio con una taza de café solo mientras Sombra, así había empezado a llamarlo ahora, patrullaba el perímetro con silenciosa vigilancia. El perro se movía con metódica exactitud, inspeccionando los mismos lugares cada día, sin entretenerse nunca, sin desviarse nunca. Elías no le daba instrucciones, no lo necesitaba. Ya estaba grabado en él, profundamente inculcado.
Pero no era simplemente un hábito, era defensa, protección, aprensión. Esa tarde, Elías indagó en sus antiguos contactos militares, llamando finalmente a un hombre con el que no se había comunicado en 5 años, el coronel Reyes, un oficial de inteligencia ahora retirado que le debía un favor. Se reunieron en un bar tranquilo en las afueras del pueblo. Reyes llegó vistiendo una chaqueta cortavientos, las manos en los bolsillos, su mirada aguda incluso en la jubilación. Elías deslizó el número del chip dañado sobre la mesa. ¿De dónde sacaste esto?, inquirió Reyes. En el collar de un perro. Reyes arqueó una ceja. ¿Militar? ¿Particular? Vino de una subasta. No buscaba problemas. Reyes no tocó el trozo de papel. Simplemente lo miró fijamente durante un largo rato, y finalmente murmuró: algunos de estos contratos no eran operaciones gubernamentales oficiales. Algunas de las misiones no estaban destinadas a ser recordadas. ¿Qué estás insinuando? Quiero decir, si ese perro estuvo involucrado en el tipo de misión que sospecho, entonces alguien deseaba su desaparición. Los perros no aparecen simplemente en subastas rurales, Elías. No perros como ese. Esa noche, de vuelta en casa, a Elías le costó conciliar el sueño. Sombra había adoptado la costumbre de dormir cerca de la entrada principal, posicionándose siempre entre Elías y el mundo exterior. A las 2 de la madrugada, Elías estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando un viejo cuaderno, cuando Sombra levantó bruscamente la cabeza y gruñó, un sonido bajo, profundo y desconocido. El cuerpo de Elías se tensó. El gruñido no era para impresionar. Sombra estaba ahora completamente alerta, dirigiéndose hacia la ventana delantera. Elías se acercó con cautela a su lado, apartando la cortina. Un sedán negro estaba aparcado justo al otro lado del campo. Sin luces, sin movimiento, simplemente al ralentí. Luego, lentamente, dio marcha atrás y desapareció por la carretera. Sombra continuó mirando fijamente durante un tiempo considerable. Elías sintió que el corazón le latía en la garganta. Aseguró todas las puertas y revisó 2 veces las ventanas. Alguien había venido, observado y se había marchado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? A la mañana siguiente, recogió el lecho de Sombra y lo trasladó a su dormitorio. Ya no los separaban puertas, ni más espacio. Sombra pareció indiferente. Se acurrucó cerca de los pies de la cama sin hacer ruido, como si ya hubiera estado anticipando ese cambio. Y algo dentro de Elías también cambió. Esto ya no se trataba únicamente de un perro traumatizado. Se trataba de una conexión, una advertencia, un pasado que ninguno de los dos podía mantener reprimido por más tiempo. Lo que sea que le hubiera ocurrido a Sombra en los desiertos de alguna zona de conflicto olvidada, quienquiera que hubiera intentado borrarlo, no lo habían logrado. Porque ahora Elías lo sabía, y no iba a cesar en su investigación. El tiempo cambió esa semana. Un frente frío temprano llegó, cubriendo el pueblo de escarcha y quietud. Cada mañana, Elías despertaba antes del amanecer, su aliento visible en la tenue luz de la cocina. Y cada mañana, Sombra ya estaba junto a la puerta, preparado, atento, observando. Su rutina se había vuelto como un mecanismo de relojería, excursiones silenciosas, largos trayectos en coche, comidas tranquilas. La quietud entre ellos se había convertido en algo sagrado. Ninguno necesitaba palabras para comprender al otro. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad, algo dentro de Elías comenzó a agitarse, un recuerdo, un peso, el tipo de presión que se acumula no por el sonido, sino por su ausencia. Sus propias pesadillas habían comenzado a resurgir, más vívidas, más brutales, la explosión, la arena en su boca, la sangre y la imagen final de su antiguo compañero canino K9 desapareciendo entre el humo mientras él gritaba pidiendo ayuda.
Elías había reprimido esos recuerdos durante años, enterrándolos bajo distracciones y trabajo arduo. Pero ahora, con sombra en la casa, estaban filtrándose de nuevo a través de las fisuras. Una tarde, después de un paseo particularmente largo por el bosque helado, Elías entró tambaleándose, se desplomó en su sillón reclinable y buscó su frasco de analgésicos. Había estado sin ellos durante algún tiempo, pero los dolores de cabeza habían regresado, el frío hacía que todo doliera. Tomó 2 pastillas y cerró los ojos. Lo que no sabía era que, al otro lado de la carretera, su vecina anciana, doña Margarita, había resbalado en su jardín y caído cerca de la puerta trasera. La escarcha en el suelo le mordía la piel, y sus llamadas de auxilio apenas eran más fuertes que un susurro. No había nadie cerca. Nadie la oyó, excepto Sombra. El perro se despertó de un salto desde su posición junto a la cama. Algo se había registrado en sus sentidos, algo más allá del simple oído. Corrió hacia la puerta principal, gruñendo suavemente. Cuando Elías no respondió, perdido en el estupor de las pastillas y la fatiga, Sombra hizo algo que nunca antes había hecho. Se abalanzó. La puerta mosquitera se astilló bajo su impacto, y salió corriendo hacia la noche. Elías despertó con el sonido de los ladridos. Fuertes y frenéticos. Desorientado, se tambaleó hasta ponerse en pie, con el corazón palpitante. Siguió el sonido a través del patio, con la linterna vacilando en su mano. Lo que descubrió le quitó el aliento. Sombra estaba de pie junto a la forma inmóvil de doña Margarita, ladrando incesantemente, intentando lamerle la cara, empujarla para que recuperara la conciencia. La mujer apenas estaba despierta, su piel pálida, sus labios temblando. Elías se dejó caer a su lado, le tomó el pulso y llamó al 112. Los sanitarios llegaron justo a tiempo, la hipotermia había comenzado a hacer efecto. Unos minutos más, y podría no haber sobrevivido. Al día siguiente, el periódico local publicó un breve artículo: perro de veterano rescata a anciana de una caída casi mortal. La firma pertenecía a Clara, la misma periodista que lo había contactado previamente sobre Sombra. Esta vez, sin embargo, no deseaba hablar de empresas de seguridad privada ni de datos borrados. Trajo algo diferente, una fotografía. Era vieja, quizás de 5 años. Mostraba a un hombre más joven con atuendo militar arrodillado junto a un pastor alemán que guardaba un parecido sorprendente con Sombra. El fondo era inconfundible: arena del desierto, vallas de tela metálica, guardias armados. El pie de foto estaba parcialmente rasgado, pero un nombre aún era visible: Lorenzo Pérez. Clara golpeó suavemente la fotografía. Este hombre está desaparecido. Declarado caído en combate hace 3 años, pero nunca se recuperó el cuerpo. Y la última vez que alguien lo vio, tenía un perro, uno que se parece exactamente al tuyo. Elías permaneció en silencio durante un tiempo considerable. Si esto era exacto, si Lorenzo no había perecido, y si Sombra había pertenecido alguna vez a él, entonces la narrativa no era simplemente sobre un canino traumatizado. Concernía a un individuo desaparecido, una operación encubierta y un silencio denso de secretos. Elías miró a Sombra, que estaba sentado a sus pies, con la cola quieta, los ojos fijos en la puerta como si anticipara la llegada de alguien. Había más que desenterrar. La pista aún no se había enfriado. A la mañana siguiente, la escarcha aún se adhería a los cristales de las ventanas como un presagio. Elías se levantó temprano, pero Sombra ya estaba apostado en la puerta, su postura rígida, la cola inmóvil, las orejas erguidas. Algo lo había puesto de nuevo en alerta. Elías abrió la puerta lentamente, sin esperar nada más que el viento. Pero justo más allá del porche, parcialmente oculta bajo el felpudo de bienvenida, yacía un sobrecerrado. Sin franqueo, sin destinatario, simplemente colocado allí con intención.
Elías lo miró fijamente por un momento antes de recogerlo. Sus manos se sentían más frías que el aire circundante. Caminó hacia la mesa, lo rasgó y extrajo una única fotografía y una nota. La fotografía era idéntica a la que Clara había mostrado, Lorenzo arrodillado junto a Sombra con equipo táctico completo. Esta vez, sin embargo, la imagen era más clara, más nítida, y tomada desde un punto de vista más elevado, casi como una grabación de vigilancia. Elías le dio la vuelta. Inscritas en tinta negra estaban las palabras: algunos perros no están destinados a volver a casa. La nota no contenía nada más. Se reclinó en la silla, con el corazón palpitante. Le hormigueaba la piel, no simplemente por miedo, sino por ira. Alguien había estado observando. Alguien conocía su ubicación, su identidad, lo que poseía. La fotografía no era solo una advertencia, era una directiva. Más tarde ese día, Elías partió hacia el pueblo, tomándose su tiempo en la tienda, intentando comportarse con normalidad, tratando de no sentir como si lo estuvieran siguiendo. Pero al regresar a casa, la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Se congeló en los escalones. Dentro, los cajones estaban abiertos, los archivos desordenados. No faltaba nada de valor monetario, excepto un objeto, el viejo collar de Sombra, el mismo que Elías había quitado semanas antes, el que tenía el chip dañado, la única prueba tangible que vinculaba al perro con un pasado que alguien claramente deseaba borrar. Elías telefoneó a Clara. Ella respondió al segundo timbrazo, y él no se anduvo con rodeos. Han estado aquí. Detalló todo, la foto, la nota, el allanamiento. Clara guardó silencio por un momento, luego susurró: creo que estás metido en algo más gordo de lo que te imaginas. Ella prometió investigar más, pero Elías ya sentía el peso de ello asentándose sobre sus hombros. No conocía su identidad. Contratista. La cabaña se transformó en un refugio, construido de sombras y quietud. Los días pasaron en una neblina de vigilancia. Elías mantenía un fuego bajo y las puertas aseguradas, saliendo solo para buscar agua del arroyo cercano y provisiones enlatadas que había almacenado allí años antes. Sin embargo, incluso mientras la aprensión persistía justo bajo la superficie, algo diferente comenzó a florecer entre el hombre y el perro: confianza, más profunda y genuina que ninguna que Elías hubiera experimentado en años. Sombra nunca se apartó de su lado. Seguía a Elías de una habitación a otra, reaccionando no a directivas, sino a la presencia. Por la noche, se sentaban bajo el resplandor tenue de la chimenea, Elías bebiendo café flojo y Sombra, apoyando la cabeza en la bota de Elías, su respiración lenta y uniforme, como si finalmente comprendiera la sensación de seguridad. Fue en la quinta noche cuando llegó la llamada. La voz de Clara crepitaba a través de la interferencia, aguda por la urgencia. Elías, he descubierto algo, afirmó. No te lo vas a creer. Le envió por correo electrónico un documento escaneado, un antiguo archivo militar, muy censurado, reconstruido a partir de revelaciones de confidentes y registros de archivo. El nombre de Lorenzo Pérez estaba en la parte superior, junto a un nombre en clave: Proyecto Vigilancia ECO, una unidad de operaciones encubiertas desautorizada por el gobierno, financiada con fondos privados, que operaba en la zona ambigua entre lo legal y lo ilegal. Adjunta al archivo había una segunda fotografía, una que Elías no había encontrado anteriormente. Mostraba a Lorenzo, claramente herido, con el brazo en cabestrillo, siendo guiado por Sombra a través de una polvorienta zona de evacuación. En la esquina, una marca de tiempo indicaba una fecha casi un año después de que Lorenzo supuestamente hubiera sido declarado fallecido. Clara habló en voz baja. Elías no pereció en esa misión. Sobrevivió. Hubo rumores sobre un guía renegado que desapareció tras una emboscada, alguien que poseía demasiada información. Creo que Lorenzo se escondió.
Elías miró fijamente la pantalla. ¿A dónde iría? No lo sé, respondió Clara. Pero encontré algo peculiar, una serie de pequeñas visitas veterinarias en 3 estados, cada una bajo un seudónimo diferente. Misma raza, misma cojera, misma cicatriz bajo la oreja. Y la más reciente fue cerca de un pueblo costero a 4 horas al sur de ti. Elías no hizo una pausa. Cargó la camioneta. Sombra saltó al asiento trasero como si ya supiera su destino. Condujeron durante la noche. La carretera parecía más larga de lo habitual, cada kilómetro recorrido cargado de incertidumbre. Elías no estaba seguro de lo que descubriría, pero en el fondo, creía que Lorenzo estaba vivo. Y si Sombra había estado intentando guiarlo a alguna parte, quizás era esta. Llegaron al pueblo justo después del amanecer, un lugar soñoliento junto a los muelles, curtido y desgastado por el tiempo, donde los pescadores recogían sus redes y nadie hacía demasiadas preguntas. Elías comenzó en la clínica veterinaria mencionada en los registros, luego continuó de un refugio a otro, mostrando la fotografía de Lorenzo a cualquiera que se detuviera el tiempo suficiente para mirar. La mayoría de los individuos se encogieron de hombros. Uno comentó que le resultaba vagamente familiar. Otro señaló hacia los muelles, y ahí fue donde ocurrió. Mientras Elías caminaba por el borde del puerto, Sombra se detuvo de repente, con las orejas erguidas, la nariz crispada. Luego, sin previo aviso, se lanzó por el muelle, zigzagueando entre cajas y redes, hasta que se detuvo ante un hombre encorvado bajo una sudadera con capucha desgastada. El hombre se giró lentamente, su rostro parcialmente oscurecido por el sol. A Elías se le encogió el corazón. El hombre cayó de rodillas. Sombra no ladró, no se abalanzó. Avanzó y apoyó la cabeza contra el pecho del hombre. El hombre exhaló temblorosamente y enterró las manos en el pelaje de Sombra. Cuando levantó la vista, Elías vio todo en sus ojos: dolor, reconocimiento, incredulidad. «Lorenzo», susurró. El hombre asintió. «Pensé que estabas muerto». Se suponía que debía estarlo. Y en ese instante, el silencio se hizo añicos, no el tipo que reverberaba en las zonas de combate, sino el que surgía de dos almas fracturadas que comprendían que ya no estaban solitarias en su lucha por el recuerdo. Durante un largo momento, ninguno de los dos pronunció palabra. Elías permaneció a corta distancia, permitiendo que la escena calara en sus sentidos. Sombra se acurrucó en el pecho de Lorenzo, ambos respirando como si el mundo circundante hubiera dejado de existir. Era como si el tiempo se hubiera colapsado sobre sí mismo, revirtiendo años de quietud y preguntas sin resolver. Sombra no solo había localizado a su guía, había redescubierto su propósito. Y Lorenzo, con los ojos hundidos, el rostro parcialmente marcado por cicatrices, la postura encorvada por el aislamiento, parecía un hombre al que finalmente se le había concedido permiso para respirar. Cuando Lorenzo finalmente se levantó, su voz era quebradiza, como madera seca. Nunca imaginé que volvería a verlo. Ni a nadie. Elías asintió lentamente. Esperó. Todo este tiempo, esperó. Se sentaron al borde del agua, conversando en fragmentos, pedazos del pasado uniéndose como cristales rotos lentamente reensamblados. Lorenzo relató la misión que había salido mal, la emboscada que nunca debió ocurrir, la traición que había dejado a su unidad abandonada. Sombra lo había arrastrado a través de arena y fuego hasta un lugar seguro, negándose a marcharse incluso cuando llegó el equipo de evacuación. Pero una vez que Lorenzo fue evacuado por aire y declarado presuntamente muerto, todo lo demás se desmoronó. No había nadie que reclamara al perro, nadie que intercediera por él. No podía regresar, afirmó Lorenzo. Me habrían silenciado. Poseía demasiada información. Vi demasiado. Y no podía arriesgarme a que él se viera envuelto en eso de nuevo.
Así que desapareció, cambió su nombre, se mudó de un lugar a otro, observando las noticias desde la periferia. Pero cuando finalmente apareció el artículo de Clara, y el rescate de Sombra saltó a los titulares, supo que era el momento. Viajaron de regreso a la cabaña de Elías juntos, Lorenzo ocupando el asiento del copiloto esta vez, Sombra estirado entre ellos. La atmósfera era tranquila pero no tensa, era el tipo de silencio que solo se gana a través del sufrimiento compartido. En las semanas siguientes, Clara colaboró incansablemente con su editor para armar la narrativa completa. El reportaje de investigación golpeó los medios digitales como un rayo, El perro olvidado, la huida de un K9 de la guerra que intentaron borrar. En cuestión de horas, se hizo viral. Las principales cadenas de noticias se hicieron eco de la historia. Veteranos de toda la nación expresaron su apoyo. Llovieron las donaciones para ayudar a perros de servicio retirados. Y lo más importante, la verdad que se habían esforzado en ocultar, finalmente salió a la luz. Elías y Lorenzo fueron convocados a testificar ante una comisión parlamentaria especial que investigaba la supervisión de contratistas militares privados. Estuvieron lado a lado en aquella sala fría y resonante, con Sombra a sus pies, más viejo ahora, ligeramente canoso alrededor del hocico, pero digno, sereno, el tipo de compostura que acompaña la finalización de una misión. Cuando le preguntaron a Elías por qué se había llevado al perro a casa ese día, su voz se mantuvo firme. Porque parecía que ya había pasado por un infierno. Y yo entendía lo que se sentía. Lorenzo añadió en voz baja, me salvó la vida una vez, y luego me la salvó de nuevo al encontrar a Elías. La comisión guardó silencio. Sin aluvión de preguntas, sin refutaciones, solo reconocimiento. Meses después, de vuelta en el pequeño pueblo costero, Lorenzo estableció un modesto centro de terapia para veteranos y sus animales de servicio. Elías ayudó a diseñar el programa, integrando el rescate canino con la rehabilitación para soldados heridos. Llamaron al centro Vigilancia Eco, no como conmemoración del proyecto que les había fallado, sino como una promesa de que sus historias ya no resonarían en silencio. Sombra se convirtió en el guardián de ese establecimiento. Daba la bienvenida a cada nuevo veterano con un suave empujón, guiaba manos recelosas para confiar de nuevo, y se tumbaba junto a aquellos que aún despertaban gritando en plena noche. No necesitaba hablar, su presencia bastaba, un recordatorio de que la curación no proviene del olvido, sino de recordar junto a alguien que comprende. En la pared de la sala principal del centro cuelga una fotografía enmarcada, Lorenzo, Elías y Sombra, todos de pie hombro con hombro bajo la inscripción, no solo fue rescatado, nos rescató a todos. Y de vez en cuando, mientras el sol se oculta tras el océano más allá del patio de terapia, Sombra se levanta de su lugar preferido, camina hacia la verja y mira hacia el horizonte, como si esperara a que un último soldado encuentre el camino a casa.